tardes a todos. Reanudamos la conexión desde Pamplona para comentar las partidas de hoy, los últimos detalles y hacer el resumen. En primer lugar, recordaremos que ha sido una jornada que prometía mucho al comienzo. Había una de las partidas cruciales, pero luego se ha ido desinflando y las partidas han ido terminando en tablas más o menos sosas, como parece que va a terminar esta última. Vamos a comentar en primer lugar. Elegido hoy no ha estado fácil, hay que decidir que hoy no ha estado nada fácil elegir la mejor partida de la jornada, porque aunque ha habido cierto interés en algunas fases de las partidas, pues no tenemos una partida redonda para comentar suficientemente interesante. Finalmente me he decantado por elegir la partida Topalov Mamediarov, porque bueno, por lo menos ha tenido algunos momentos interesantes, y es la que vamos a comentar, que no coincide hoy, como sí que hacemos otras veces, solemos comentar pues en la que he prestado más atención durante la tarde, pero en este caso vamos a hacer un poco al revés, porque las otras partidas han acabado finalmente decepcionando un poquito. Bueno, pues la partida Topalov Mamediarov comenzaba entre estos dos auténticos gladiadores del juego dinámico y de iniciativa. Ha comenzado con una defensa siciliana como corresponde al estilo de ambos jugadores. Mamediarov ha elegido dentro de la siciliana la variante Naidor, y Topalov ha elegido una jugada que popularizó Fischer, aunque no era su favorita. La jugada favorita de Fischer, como conocerán los buenos aficionados, los aficionados añejos, era el Fi C4, pero la jugada H3 la jugó unas cuantas veces y con buenos resultados. Después cayó relativamente en el olvido, pero en los últimos años se ha convertido en una de las opciones más respetadas y más peligrosas para las negras. La jugada H3, cuya idea muy claramente es avanzar el peón a G4 y molestar al importantísimo caballo de las negras, que atiende al control de dos casillas cruciales en el centro. Bien, Mamediarov ha optado inmediatamente por definir su estructura, una respuesta al elegir la formación del dragón que se considera muy correcta y muy acertada contra el esquema que empieza con H3. Y también Topalov podría aquí elegir diferentes posibilidades, pero él ha optado por una de las más agresivas, preparar en roque largo, y después de desarrollar primero su alfil por el fencheto expandido, como es coherente con la jugada H3, ha preparado con las jugadas alfil E3 y dama D2 típicas en estas estructuras del enroque largo. Llegados al momento después de la jugada 11 en roque largo, uno de los momentos más o menos claves de la partida, aunque las continuaciones de las negras yo pienso que están bastante limitadas, pues las negras han elegido el ataque más natural. Tienen algunas otras opciones, como podría ser cambiar en D4 y colocar alfil en C6, mucho más estratégicas, pero la más directa y más coherente con la situación de enroques opuestos es, por parte de las negras, aprovechar la columna C, puesto que ya la tienen semiabierta, y los dos puntos avanzados en esa columna, en los cuales pueden crear conflictos de punto C4 para situar su caballo, punto C3 para presionar con la torre y el alfil y crear amenazas. Las blancas también, de forma coherente con su desarrollo, han jugado con F4 en vez de con H4, que es el plan que normalmente es más eficaz contra los fianchetos en los casos de enroques opuestos, porque hay un punto de ruptura muy fácil en H5. Yo pienso que esos planes son factibles incluso después de haber jugado H3, pero ya una vez que ha jugado alfil G2 disminuye mucho la lógica de llevar adelante esa estrategia, y por lo tanto la jugada F4 es más natural. Controla la casilla E5 y puede especular pronto con la jugada E5, y eso en cierto modo también obliga a las negras a acelerar sus acciones. El salto del caballo A5, la jugada lógica, prepara la entrada de C4, que no se puede permitir, porque molestaría muchísimo a todas las piezas blancas, a la dama y al alfil, pero claro, luego por rebote al rey. Naturalmente también parece ilógico para las blancas regresar con el alfil a defender el salto a C4, y por lo tanto es prácticamente obligado a la jugada B3, que tiene algunos aspectos positivos y algunos negativos. Positivo muy claro: controla el salto a C4 y hace que el caballo pase a ser una pieza muy mal colocada.
negativo, debilita muchísimo, punto C3, y entonces después de la jugada dama C7 o en general después de cualquier presión en la columna obliga a estar muy atento a la presión en C3 y en C2, a defender esos puntos o a quitar el caballo. Las blancas entonces han optado por una continuación, un semiplan, un pequeño plan típico de estas posiciones, que es saltar con su caballo a D5, obligando prácticamente al cambio, y entonces capturando con peón, de tal manera que convierte la posición en una de naturaleza mucho más estratégica y lenta que las típicas posiciones con enroques opuestos. El peón de D5 restringe mucho el juego de las negras, crea un punto fuerte en C6 que puede llegar a ser aprovechado en el futuro, abre la columna de donde una o más piezas mayores pueden apostarse para presionar el peón retrasado en E7, y eso sí, renuncia a carreras de ataques en las cuales quedan un poco retrasadas las blancas. Después de la jugada torre 8, es uno de los momentos, quizá uno de los más críticos de la partida, en el cual sí estuvimos comentando, o quizá en la jugada anterior, y comentamos la posibilidad lógica en esta posición de que las blancas si tuvieran una pieza en D4. Creo que este es el momento crucial en que las blancas podían haber colocado su alfil en D4, y a mí me parece la jugada correcta. Incluso la colocación del caballo tiene cierto sentido, pero parece mucho más primero el alfil para eliminar la principal pieza menor de ataque de las negras, del alfil de G7. Ten en cuenta que el caballo en A5 está un poquito fuera de juego, sobre todo para atacar. El alfil en D7 no participa en el ataque, y si se consiguen cambiar los alfiles de casillas negras, luego sería el caballo la pieza que vendría a la casilla D4, y entonces siempre las negras tendrían que estar pendientes del salto del caballo a la casilla C6. Eso, unido a la presión de las piezas mayores en la columna, yo creo que les da una pequeña ventaja a las blancas en esta posición. Topalov hizo una jugada que, aunque tiene bastante sentido, como vamos a ver enseguida, realmente parece lenta y extraña. La torre desde la casilla F1 puede pasar a la casilla F2 defendiendo el punto C2, que es crucial, por supuesto. Puede prepararse para doblar en el futuro, y puede que en algún caso especule con avanzar a F5, pero F5 es una jugada que hace poco daño a la estructura negra y que debilita algo casi más a la estructura blanca. Así que esta no era una jugada del todo eficaz. Las negras aquí yo creo que comprendieron muy bien la posición, incluso diría que tuvieron un flash genial viendo que la retirada futura del caballo de la casilla B7 baja era una posición muy pasiva, porque el caballo no tiene perspectivas desde B7 y necesitaban utilizar ese caballo para crear problemas sacrificándolo aquí. Pero puesto que directamente la jugada no les debía satisfacer, encontraron que con la jugada E6, que amenaza abrir el juego a su torre, después sí estaban en condiciones, y así fue, de sacrificar la pieza. Realmente este sacrificio no lleva a ventaja de las negras, pero acerca bastante la partida a la igualdad. Un sacrificio muy interesante. Las blancas están forzadas a comer, y inmediatamente las negras plantean la amenaza, que es, en principio es estratégica porque tampoco se ve el mate inmediatamente, pero de una fuerza tremenda del avance del peón a C3. Si las blancas hacen jugadas pasivas, pongamos torre 1 para presionar y olvidarse de las amenazas negras, pues pienso que después de C3, o quizá una jugada preparatoria, dama de 3 y el paso de la dama negra por A5, tal vez también por B7, aunque no hay mate porque el rey se puede esconder en la casilla D1 y cubrirse en C1. Las negras tienen una posición bastante desagradable, como en algunos peones, y pueden abrir la columna, y su alfil también puede venir al ataque. Demasiadas piezas al ataque y demasiada desorganización en terreno blanco, que ha hecho que Topalov no haya querido considerar estas posibilidades, que son varias, porque no necesariamente tienen que llevar la torre E1. Tampoco le ha gustado la jugada caballo C3, evitando el avance del peón. Pensamos que por continuación dama A5, que con las amenazas combinadas dama A3 y dama por caballo, en este caso yo creo que debe ganar la partida. Y entonces ha optado por la continuación más práctica. Quizá él tenía previsto esta posibilidad, que le sacrificaran en C4, y tenía siempre como medida de reserva o de seguridad la oferta del cambio del alfil en la casilla D4, de tal manera que prácticamente fuerza a las negras a lo que se produce en la partida avanzar el peón, porque si no, entonces ya sí que las piezas blancas
Por ejemplo, colocando la dama en C3 conseguirían defender a su rey y pondrían su pieza de ventaja. El único problema de esta jugada es que naturalmente las negras con la jugada C3 recuperan la pieza. Las blancas tienen que tomar ese peón, que si no será una pieza crucial en el mate que prepararían las negras. Podrían haber comido con una pieza diferente en C3 con el alfil, pero llegaríamos prácticamente a la misma posición. Las negras comieron en C3, lo mismo sería comer en D4 primero. Simplemente quizás llevaría un poco más la torre blanca, porque naturalmente en este caso las blancas tendrían que hacer torre por, ante lo que no podían hacer de ningún modo es dama C7 por alfil E3, torre por, dama C3 y llegaríamos a una posición similar, con la torre quizá un poquito más activa en D4 y por lo tanto mejor para las negras es capturar directamente en C3. Así también ha quedado la torre en D4, pero bueno, había la opción de que las blancas comieran en C3 con el alfil. Entonces, de este modo, pues las negras trataron de limitar las posibilidades, las blancas aprovecharon su posibilidad mejor, que es quedar con la torre en D4. Y después de comer en C3, naturalmente las blancas no tienen otro plan que cambiar su peón de D5, que está cerrando a su alfil y que les permite abrir la columna y crear un peón aislado en D6. Después de este cambio, la posición de las blancas es ligerísimamente favorable, porque tienen un poco de iniciativa, un poco de mayor presión sobre las debilidades de los peones negros. Fundamentalmente, lo que marca la diferencia entre los dos jugadores es que las mismas debilidades que tienen los peones blancos están cubiertas más cómodamente con su rey. Sin embargo, las negras tienen las torres muy activas y pueden activar con bastante facilidad el alfil también, y no creo yo que en esta posición, ni siquiera en esta posición, que quizá es la mejor que ha tenido Topalov desde que han entrado en el final, le va a pasar muchos problemas. Pero bueno, Topalov ha jugado esta posición de forma muy esquemática, ha puesto presión inmediatamente en D6, que tal vez no sea la jugada más precisa, porque las negras con la jugada torre G3 tocan el alfil, y siempre que captures en D6 el alfil estará en el aire. Las blancas han optado por capturar ahora, antes de que el alfil negro moviera, porque si no ya iba a ser más difícil, puesto que ahora al menos atacan el alfil, pero las negras tienen esta continuación que seguramente tenían prevista ambos jugadores, pero que han admitido como la mejor posibilidad para ambos. De esta forma, las negras no han perdido peón y han entrado en un final de torres, en el cual todavía la torre blanca está ligeramente más activa. Las blancas tienen un peón pasado, pero demasiado atrás, y las negras tienen pues, pequeñas dificultades para crear su peón pasado en el flanco del rey, pero ya sabemos que en los finales de torres a veces ni siquiera con un peón de ventaja limpio suficiente para ganar, menos con unas perspectivas tan pequeñas de crear iniciativa, porque precisamente las mejores opciones para ganar en los finales de torres son o tener un peón pasado muy bien apoyado por su rey, o tener la torre mucho más activa que el rival. Esencialmente que el rival tenga la torre pasiva. Si queremos jugar a ganar en un final de torres, es importante que la torre del rival esté pasiva. Si está activa, casi siempre va a conseguir tablas, incluso con peones de menos, y es lo que sucede aquí. La torre negra está tan activa que, bueno, nos amenaza a los peones por todos lados. Las blancas podían aquí haber optado por carreras locas capturando en A6, pero realmente no parecen llevarlas de ganar en ese caso, puesto que sus peones están separados y las negras amenazarían con conseguir muy rápido dos peones por lo menos pasados unidos, aunque fuera entregando un peón, como por ejemplo la jugada H5. Así que han optado por defender el peón. Ahora la torre blanca está relativamente pasiva. De todas formas, las negras con su rey un poco peor y sin peón pasado es normal que se hayan conformado con ir librando su posición, en este caso avanzando su peón y luego atacando. Llegamos por lo tanto a una posición en que nadie tiene una ventaja sustancial. La torre blanca está más pasiva, las negras no tienen peones pasados y por lo tanto las tablas es el resultado correcto y natural, y así se han firmado. Así que vamos con esto pedimos el resumen de la partida más interesante de la jornada.